Vamos con la siguiente. Resultados tempranos de la transición a dolutegravir pediátrico en América Latina. Cohorte multicéntrica en niños menores de 6 años. Presenta Santiago Alonso del Hospital Universitario de Getafe. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a la organización por escoger este trabajo para una comunicación oral breve. Vuelvo a hablar de pediatría, hablo de América Latina, hablo en nombre de mucha gente. Sí que lo primero que quería hacer era pues poner un poco el foco en que este trabajo ha sido gracias a un trabajo colaborativo en red, donde ha participado muchísima gente. Extender mi agradecimiento. Es un trabajo de la Red Pediátrica Planta. Se trata de una red de profesionales que trabajan en América Latina, en varios países de América Latina y España, y que gracias a todo el esfuerzo de toda esta gente ha sido posible este y otros proyectos en América Latina. Extender también mi agradecimiento y mi reconocimiento a todas las instituciones que aparecen ahí en la diapositiva, que no voy a listar porque se me iría el tiempo en ello, pero que han apoyado o bien participación directa, o bien apoyo técnico o apoyo indirecto. Vale. Que se me vaya, perdón. Entonces, un poco a modo de introducción y sin entretenerme mucho, no voy a hablar de las características de dolutegravir porque son de sobra conocidas por la audiencia, pero sí comentar que, aunque dolutegravir ya está incluida en prácticamente todas las guías del mundo como esquemas de primera línea, tanto en pediatría como en adultos, y aparecen en todas las guías clínicas, incluyendo la OMS, en Latinoamérica ha llegado de manera muy paulatina y de manera muy irregular a partir del año 2021. En el caso de pediatría tenemos dos estudios grandes, que son el Odyssey y el Impact, que son los que nos avalan su uso, no solamente su eficacia también con respecto a esquemas de tratamiento previos, sino además su dosificación y su uso en niños mayores de 4 semanas de vida y más de 3 kilos de peso. Pero lo dicho, en los países de América Latina, a partir de 2021, empiezan a llegar de manera regular con problemas de financiación o de abastecimiento en función de los países. Entonces, un poco en este contexto, nuestro estudio, el objetivo que tiene es ver qué ha ocurrido con los niños que han hecho o bien el cambio a dolutegravir, que venían de esquemas de tratamiento antirretroviral previo y cambian a esquemas con dolutegravir, o bien que empiezan con esquemas con dolutegravir desde el principio porque son recientes diagnósticos. Entonces, son resultados, o este primer estudio son resultados preliminares de un estudio que pretende hacer seguimiento hasta 24 meses. De momento tenemos a 6 y 12 meses. Lo que hicimos fue, en 9 centros hospitalarios de 7 países de América Latina distintos, cogimos niños que habían cambiado o habían iniciado tratamiento con dolutegravir, o sea, que habían cambiado esquemas previos a tratamiento con dolutegravir o que habían iniciado directamente con dolutegravir, y se cogieron variables clínicas de seguimiento inmunológicas y virológicas en el momento del cambio o del inicio de dolutegravir a 6 meses y a 12 meses. ¿Vale? Fueron niños de 4 semanas a 6 años, excluyendo a lo de los 6 años, o sea, hasta 5 años en realidad, que habían iniciado dolutegravir, concretamente el dolutegravir pediátrico, que son comprimidos dispersables ranurables de 10 miligramos. Entonces, estas son las características epidemiológicas. A la derecha podemos ver en el mapita qué países han participado y con cuántos pacientes. Fueron un total de 167 niños de todos estos países. Y a la izquierda la tabla con datos demográficos, en los cuales pues, no hay ninguna sorpresa, una proporción parecida de hombres y de mujeres, la gran mayoría de transmisión vertical o lactancia materna, salvo uno desconocido y otro que no reportaba mecanismo. Y la más o menos mitad y mitad de niños que habían iniciado, por reciente diagnóstico, iniciado directamente el tratamiento antirretroviral con un esquema que incluía dolutegravir, y la otra mitad de niños que ya estaban en tratamiento antirretroviral con otros esquemas y cambiaban a otro que incluía dolutegravir. De esos, la gran mayoría fueron simplificaciones de tratamiento, aunque hay que también tener en cuenta que hasta un 10% cambiaron por una sospecha de fallo virológico, documentada o no, simplemente es por posible sospecha o por mal cumplimiento del tratamiento también. Entonces, en cuanto a la evolución virológica, la principal variable que medimos fue carga viral y porcentaje de pacientes que estaban con carga viral indetectable en los 3 tiempos, en el momento 0, en el momento de 6 meses y en el momento de 12. En esta gráfica vemos porcentaje de pacientes que estaban indetectables en los 3 tiempos. Aquí un poco por diferencias metodológicas, dado que en cada país la técnica es distinta y el punto de corte de indetectable era distinto, decidimos poner el corte en 50 copias. Por debajo de 50 copias lo llamamos indetectable por intentar tener un poco de consenso entre países y entre centros. Vemos que partimos de un 24% de indetectables, de los cuales todos ellos eran pacientes que ya estaban en tratamiento con
en tratamiento antirretroviral con otros fármacos que no eran dolutegravir y que estaban bien controlados, y subimos hasta casi un 70% a los 12 meses. Por otro lado, en la evolución inmunológica, tenemos las principales variables que medimos fueron la mediana de CD4 absolutos y el porcentaje de pacientes con CD4 menos del 15%. A la derecha tenemos la gráfica con el número absoluto de CD4, a la izquierda la gráfica con porcentaje de CD4 menos del 15%, porcentaje de pacientes con CD4 menos del 15%. Entonces, aquí hicimos una subdivisión en grupos de edad. Subdividimos en los de menores de 1 año y en los mayores de 1 año, entre 1 y 5 años, igual que hacen las clasificaciones de CDC y OMS, dado que los CD4 influyen mucho por la edad. Entonces, a la derecha, en número absoluto, vimos que en los dos subgrupos de edad había un aumento en la mediana de CD4 con respecto a la basal, tanto a los 6 meses como a los 12 meses, aunque era más marcada, evidentemente, en el subgrupo de menos de 1 año. Y a la izquierda vimos que el porcentaje de pacientes con CD4 menos del 15% caían hasta prácticamente un 0% a los 12 meses, 4,4 en el subgrupo de 1 a 5 años. Luego, un poco en cuanto a variables de seguimiento y variables clínicas, hubo nada más que 3 pérdidas de seguimiento, lo cual estaba bastante bien, a 12 meses. Y hubo un total de 7 interrupciones de tratamiento. Hubo varias progresiones clínicas y lo más llamativo, lo más reseñable fueron los efectos adversos. A los 6 meses se reportaron 2, una anemia que finalmente se atribuyó a acidobudina, no a dolutegravir, y una dislipemia que sí que se atribuyó a dolutegravir. A los 12 meses también hubo otra dislipemia atribuida a dolutegravir y otros 2 que no se especifican. Uno de ellos fue una clínica gastrointestinal que finalmente tampoco se atribuyó a dolutegravir y el otro no está especificado. Hubo un único fallo de tratamiento a 12 meses. Este fue una sospecha de fallo virológico, un niño recién diagnosticado que empezó al mes y medio directamente con dolutegravir y que entre los 6 y los 12 meses tuvo 2 cargas virales muy altas y se tuvo una sospecha de fallo virológico. Se mandó un genotipado que tardó mucho en salir. Y una vez salió el genotipado se vio que la única mutación detectada era una M184V y al final fue un problema de adherencia que se corrigió mejorando la adherencia. Vale, así como conclusión, de manera preliminar y a 12 meses, vemos que la transición a dolutegravir pediátrico en esta población ha tenido un buen perfil clínico, una buena recuperación inmunológica y una supresión viral bastante aceptable. Nada, sería simplemente eso, volver a agradecer a todas las personas implicadas en el estudio y recalcar el trabajo en red que ha hecho posible este estudio y otros muchos proyectos de la red Planta. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. ¿Alguna pregunta? Me parecen datos muy interesantes y, bueno, el tema es que a 12 meses la supresión virológica subió a casi un 70%. ¿Crees que hay una oportunidad de optimizar más esta cifra de supresión virológica? ¿Cuáles crees que pueden ser los factores que condicionan esta progresión hacia esta mejoría? Pues, a ver, aquí influyen varios factores. Primero hay que tener en cuenta que la supresión virológica en pediatría nunca es tan rápida como en adultos y que así como a 6 meses esperaríamos que un adulto con dolutegravir esté muy suprimido, en un niño no es así y cuanto más pequeño, además, más lento por su inmadurez inmunológica y por muchos otros factores. Entonces, a 12 meses puede que sea corto ese tiempo. Ahora mismo estamos analizando a 24 meses, que es lo que pretendemos dar a principios de año. El mismo análisis, pero a 24 meses con más variables además. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que esta es una población que es muy complicada a nivel adherencia, a nivel acceso, porque en general en Latinoamérica todos los centros hospitalarios y las clínicas que hacen atención integral al VIH se centran en las capitales de ciudad, o sea, en las ciudades principales, en las capitales, y mucha de esta población es población que vive muy en la periferia del país, en zonas donde el acceso al tratamiento y el acceso a analíticas, a consultas, es muy complicada. De hecho, muchas de estas personas, para llegar a un centro donde se les atiende, les supone un esfuerzo, un tiempo y un dinero que a veces no tienen y pues muchas veces hay muchas pérdidas de seguimiento o no tienen medicación suficiente porque no pueden ir a la consulta por muchos motivos y eso pues al final influye tanto en el seguimiento como en la recuperación inmunológica como en la carga viral. Y luego también eso, la dificultad
o el problema metodológico de que el indetectable depende de cada país por la técnica. Entonces aquí consensuamos 50 copias por ser un poco permisivos con todos. Imitando al estudio Odyssey, se podía poner el corte en 400 copias, por debajo de 400 copias llamarle indetectable, entre comillas, que de hecho es una de las cosas que vamos a analizar a 24 meses, y yo creo que esos serían un poco los factores más importantes a tener en cuenta en este sentido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.